Estamos ya en el sexto domingo del tiempo ordinario y en la Santa Misa nos encontramos a Jesús en el Evangelio predicando su primer discurso en el Evangelio según San Lucas. Un discurso muy parecido al Sermón del Monte que encontramos en el Evangelio según San Mateo, pero Lucas lo ubica por su parte en una llanura y aunque muy parecido contiene diferencias sutiles que son dignas de ponerle atención. Quédate con nosotros en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Será muy interesante. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Estamos en el mes del amor y por esa razón te invito a que reflexiones conmigo acerca de la más grande bendición que Dios nos ha dado después de la vida, la capacidad de amar y también lo hermoso que es poder ser amados. Para eso te invito a que descargues mi conferencia Si no tengo amor, nada soy. Se trata de una reflexión bíblica sobre el himno al amor que compuso San Pablo y que escribió en su primera carta a los Corintios. Si no tengo amor, nada soy. Es una conferencia que según el público que ha asistido es la más conmovedora de todas mis conferencias porque les ha tocado el corazón. Es una conferencia ideal para toda persona que ama a alguien más, o sea, para todos, para los enamorados, para los esposos, para los padres, pero también para los hijos, para los hermanos, incluso para los amigos. Si no tengo amor, nada soy, nada. Lo que le da sentido a nuestra existencia es el amor. Reflexiona pues conmigo acerca del amor en este mes del amor. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org y descarga esta conferencia. No te vas a arrepentir. Apasionate por nuestra fe. Te invito como siempre a que leamos la perícopa del Evangelio que nos ocupa en esta ocasión en la Santa Misa, para después realizar su análisis bíblico y concluir con un momento de oración. Antes que otra cosa, pongámonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas nos cuenta lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Este es el texto del Evangelio que leemos en la Santa Misa, en este sexto domingo del tiempo ordinario. Recuerda que estamos celebrando el ciclo litúrgico C, y en este ciclo nos enfocamos principalmente en el Evangelio según San Lucas. En esta ocasión en la Santa Misa leemos 3 perícopas. De hecho, leemos el fragmento de una y otras 2. Se trata de las perícopas de la muchedumbre que sigue a Jesús, por supuesto, de las bienaventuranzas, y también una tercera perícopa que dependiendo de la traducción de tu Biblia la puedes encontrar como las maldiciones o como los ayes de Jesús. A mí personalmente me gusta más esa otra traducción y en un momento te explico por qué. Este pasaje que leemos pertenece al Sermón de la Llanura, muy parecido al Sermón del Monte según San Mateo, pero Lucas ubica
este sermón en una llanura. Para Mateo era importante colocarlo en la cima de un monte desde un punto de vista catequético, porque lo que hizo Mateo fue recoger todas las enseñanzas más importantes que Jesús predicó a lo largo de su vida pública y las condensó en una escena, esto con propósitos catequéticos, así quedaban todas juntas, y colocó todo esto en un sermón en la cima de un monte para darle a Jesús su máxima autoridad, es desde la cima de un monte donde Dios habla. En el caso de Lucas, él también recoge las enseñanzas más importantes de Jesús, es lo primero que Jesús predica y lo ubica Lucas en una llanura, a diferencia de Mateo. El contexto inmediato de estas perícopas que leemos en esta ocasión, la perícopa que las precede es la perícopa en la que Jesús elige a sus 12 apóstoles, y la perícopa posterior nos habla acerca del amor a los enemigos, parte también de este discurso en la llanura. Los actores que intervienen son claramente Jesús, también los 12 apóstoles, un gran grupo de discípulos y una muchedumbre que provenía del pueblo, una muchedumbre formada por personas que habían llegado a este pueblo provenientes de diferentes regiones, como dice el Evangelio, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Te propongo que vayamos analizando este texto versículo a versículo. Comienza diciendo: en aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12. ¿De qué monte? Bueno, lo que pasa es que leyendo la perícopa anterior en la cual Jesús selecciona a sus 12 apóstoles, Jesús sube a un monte, ahí entra en oración precisamente para que su Padre le revele quiénes son los que tiene que elegir y después los elige. Entonces baja Jesús de ese monte y se para en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Como vemos, se trata de un grupo bastante numeroso. Algo que es interesante, Jesús apenas seleccionó a sus apóstoles, pero ya él había realizado buena parte de su ministerio en Galilea. Ya había él predicado y también había hecho sanaciones pues en Cafarnaúm, también había pasado por Nazaret. Así que ya Jesús tenía una buena cantidad de seguidores y pues sí, entre todos esos seguidores es que Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Bueno, no a los 12 porque ya habíamos visto anteriormente que había elegido a los primeros, lo vimos precisamente el domingo anterior cuando realizan aquella pesca milagrosa. Pero al resto de los apóstoles, bueno, los va escogiendo de esta forma. Y bueno, dice aquí: él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía. Y aquí comienza la serie de bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son interesantes, son fórmulas que son muy comunes en la literatura hebrea, sobre todo en la literatura sapiencial. Las bienaventuranzas pertenecen a la literatura sapiencial y precisamente pues aquí no son la excepción. Las bienaventuranzas que pronuncia Jesús en este discurso pertenecen a la literatura sapiencial. Son fórmulas en las que se habla de diferentes promesas para personas que cumplen con diferentes condiciones. En el Antiguo Testamento encontramos bienaventuranzas en diferentes libros, no todos ellos sapienciales, aunque sí siempre una bienaventuranza pertenece a la literatura sapiencial. Pero por ejemplo encontramos bienaventuranzas en el libro del profeta Daniel, también en el libro del profeta Isaías, en los Salmos, en los Proverbios, el libro de los Proverbios y también en el libro del Eclesiástico. Estas bienaventuranzas que pronuncia Jesús son muy parecidas a las bienaventuranzas que pronuncia en el Sermón del Monte según San Mateo. Lo primero que nos salta a la vista es que pues aquí son 4 bienaventuranzas únicamente. Pero también hay algunas diferencias sutiles que vale la pena que pongamos atención a ellas. Mira, Jesús les dijo esto: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Nos llaman aquí la atención 2 cosas. Lo primero es que en contraste con las bienaventuranzas de Mateo, en el caso de Mateo Jesús había dicho: bienaventurados los pobres de espíritu. En el caso del Evangelio según San Lucas, Jesús no se refiere a los pobres de espíritu, se refiere a los pobres materiales. Bienaventurados los pobres. En el Evangelio según San Lucas, Jesús va a demostrar cierta predilección por los pobres a lo largo del Evangelio. Y aquí precisamente lo vemos muy claramente: bienaventurados los pobres materiales, porque vuestro es el reino de Dios. Sabes que usualmente las bienaventuranzas se expresan en futuro, o sea, la promesa viene para después. Y fíjate que la palabra bienaventurado en griego se dice makarios, y makarios es la traducción de la palabra hebrea Ashrei.
Ashrei en hebreo significa afortunado, afortunado. En el caso de la traducción al griego, Makarios significa o bien bienaventurado o bien dichoso, pero en hebreo Ashrei significa afortunado, de manera que suelen expresarse estas bienaventuranzas con una promesa a futuro, pero aquí llama la atención que esta, más que promesa, ya es como que una garantía, porque está expresada en tiempo presente. Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Y con esto Jesús sigue la línea de pensamiento desde el Deuteronomio, dejando claro que la auténtica riqueza, la riqueza más importante no es la material, sino que la riqueza más importante es poseer a Dios, es vivir con Dios, mejor aún es vivir en Dios precisamente. Entonces, bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Ya es de ustedes ese grandísimo tesoro. Después la que sigue dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. En este caso sí la promesa es escatológica, porque es una promesa a muy largo plazo. Al final de los tiempos es cuando se cumplirá. Vemos también aquí otra diferencia con respecto a Mateo, porque en el caso de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte de Mateo, Jesús decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En este caso, Jesús se sigue refiriendo al hambre meramente material. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, incluso lo puntualiza, los que ahora tenéis hambre, para contrastarlo con esa promesa escatológica que sucederá al final de los tiempos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Después viene otra que dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Esta es muy similar a la que presenta Mateo, porque en el caso del Evangelio según San Mateo, Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Como que está un poquito más elaborado, como que pareciera una fórmula más primitiva esta, ¿no? Los que ahora lloráis, porque reiréis. Mateo más bien dice, porque serán consolados. Y después viene otra bienaventuranza que rompe con el esquema de las otras. Rompe con el esquema, rompe con el ritmo, rompe con la estructura. Es mucho más compleja y elaborada, y por esa razón podemos pensar que fue una añadidura tardía a este texto. Y dice así, bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Y esto es muy interesante porque, pues cuando se escribe este Evangelio según San Lucas, ya había cierta persecución, sobre todo por parte de las autoridades judías, que pues aquellas autoridades judías que no se habían querido convertir al cristianismo, pues había cierta persecución por los cristianos, pero también había persecución ya de parte de los romanos. Entonces, en ese tiempo como que se hace una reflexión sobre el destino de aquellos que son perseguidos por causa del Hijo del Hombre. Interesante aquí que Lucas, o bueno, que en el Evangelio según San Lucas, porque te digo, puede ser que esta última bienaventuranza alguien la haya añadido posteriormente, dice, por causa del Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es un término que aparece por primera vez en el Apocalipsis del profeta Daniel, y es una forma de referirse a Jesús como Mesías, o bueno, es una forma de referirse al Mesías. Entonces, cuando en el Evangelio se habla del Hijo del Hombre, o cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, pues está aplicando este término mesiánico del profeta Daniel. Pero te digo, es una bienaventuranza demasiado elaborada, muy compleja en su estructura, por eso es por lo que pues podemos pensar que alguien la agregó después, y te digo, como para dar sentido ahora a esa sensación, pues quizás de preocupación de aquellos que son perseguidos precisamente a causa de Jesús y de su evangelio. Por eso viene después esta promesa, alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Ahora, estas son las 4 bienaventuranzas, y posteriormente sigue una secuencia de 4, pues no son realmente maldiciones. Te digo, dependiendo de la Biblia o de la traducción que tengas, esta pericopa va a estar titulada como las maldiciones o como los ayes. A mí me gustan más los ayes, porque realmente no son estas ni maldiciones, ni tampoco son amenazas, porque si te fijas, Jesús no les dice malditos los ricos o malditos sean los que están saciados. No, más bien les dice
Ay de ustedes, ay de vosotros. Entonces, más que una maldición o más que una amenaza, se trata de una advertencia, precisamente para que no sean así. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Y si te fijas, estos 4 ayes, estas 4 advertencias, son un paralelismo antitético de las 4 bienaventuranzas. Están expresadas en el mismo orden, pero en sentido opuesto. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres. El primer ay de vosotros los ricos. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. El segundo ay de vosotros los que están saciados. La tercera bienaventuranza, bienaventurados los que ahora lloráis. El tercer ay de los que ahora reís. Y finalmente la cuarta bienaventuranza, bueno, cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame. Y el cuarto ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Entonces, si te das cuenta, es un paralelismo antitético. Están contrapuestas de una manera simétrica, pero de una manera opuesta, precisamente para resaltarlas. Y es importante el orden en el que están planteadas, porque Jesús aquí como que quiere dejar la advertencia. Usualmente en un texto, cuando uno analiza la narrativa de los textos, la forma como cierra el texto es importante, porque la forma como cierra el texto es con lo último que uno se queda. Entonces, cuando uno memorizaba todo este texto, claro, primero aprendía las bienaventuranzas, pero después memorizaba las advertencias. Entonces, ¿con qué se queda uno? Con la advertencia, ¿verdad? Ahora, por supuesto que este tipo de advertencias que hace Jesús, pues a los ricos, a los que tienen hambre, a los que ríen, no es tanto una advertencia pues para que dejen de ser ricos y para que mejor sufran y dejen de reír y para que mejor tengan hambre y dejen de comer, sino que más bien es una advertencia precisamente para que todos ellos aprendan a comprometerse con los que los rodean y aprendan a compartir precisamente lo que tienen, a compartir su riqueza en vez de quedarse anclados en el egoísmo, en lugar de quedarse anclados en la avaricia, a que aprendan también a compartir su alimento, a que aprendan también pues a consolar a los demás con el gozo que ellos tienen, en vez de ellos simplemente pues reírse sin que les importe el dolor de los demás. Ese es a lo que se refiere, es el objetivo final precisamente, y por eso están primero planteadas las bienaventuranzas y después están planteadas las advertencias. Te digo, para que a la hora de memorizar el texto se queda uno al último con las advertencias, entonces sabe uno que más vale ser solidario con todos los demás, con los pobres, con los que tienen hambre, con los que lloran, ¿verdad? En fin, pues aquí tienes el texto que leemos en el Evangelio. Es un texto pues muy conocido, por supuesto, pero siempre resulta interesante establecer el contraste entre este sermón de la llanura y el sermón del monte que plantea Mateo y ver las diferencias sutiles que existen entre las bienaventuranzas de uno y del otro, y bueno, pues de ahí sacar una reflexión para nuestra vida. Macarios o Ashrei es precisamente el que es afortunado porque va a recibir en abundancia la bendición de Dios. Y puede ser que también nosotros en nuestra vida en determinado momento nos sintamos afligidos porque nos falta algo que es material muy importante, porque tengamos hambre igualmente, porque nos sentimos muy tristes. Es algo que nos suele agobiar a todos, ¿verdad? No importa si tenemos, fíjate, es interesante, a lo mejor alguien tiene muchas riquezas y tiene mucho que comer, pero la tristeza llega a invadir a todos. Y bueno, pues no hay que perder la esperanza, porque aquí Jesús lo deja muy claro, ¿verdad? Ni la pobreza, ni el hambre, ni la tristeza, ni la maledicencia tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y siempre la palabra de Dios es una palabra de amor y de bendición. Y por eso es que la palabra de Dios, por encima de todos estos dolores, la palabra de Dios es una palabra de bienaventuranza. Yo creo que esa es la reflexión con la que nos tenemos que quedar en esta ocasión, y sea lo que sea que te atribule en esta vida, recuerda siempre eso, que ni la pobreza, ni el hambre, ni la tristeza, ni la maledicencia, ni la persecución tienen la última palabra. La última palabra la tiene siempre Dios, y su palabra es una palabra de amor y de bendición, es una palabra de bienaventuranza. Pues yo te invito a que todo esto que hemos estudiado y que hemos aprendido y que hemos reflexionado, lo guardemos ahora en nuestro corazón
Y ahora nosotros nos dirijamos a Dios en un momento de oración. Para ello, te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Bienaventurados somos si no nos olvidamos de Dios. Bienaventurados somos si sonreímos aunque estemos llorando. Bienaventurados somos si no presumimos de ser ricos. Bienaventurados somos si no tememos decir la verdad. Bienaventurados somos si no valoramos solo el mundo. Bienaventurados somos si miramos al cielo. Bienaventurados somos si no olvidamos al que sufre. Bienaventurados somos si somos fuertes en la fe. Bienaventurados somos si no nos burlamos de los débiles. Bienaventurados somos si nos dejamos tocar por Dios. Bienaventurados somos si creemos en la resurrección. Bienaventurados somos si no ponemos en el centro al mundo. Bienaventurados somos si avanzamos con Jesús y por Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por este tiempo que has compartido conmigo y por este tiempo que hemos pasado juntos aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y reflexionando sobre lo que Jesús quiere decirnos en nuestra vida. En verdad que a mí me resulta muy importante que nos quedemos con esta reflexión. No importa el hambre, no importa la pobreza, no importa la tristeza, no importa la persecución, porque Dios tiene siempre la última palabra y su palabra es una palabra de bienaventuranza. Y así es que yo te invito a que el próximo fin de semana me acompañes para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio, y a lo largo de la semana a que escuches mi programa de radio Semillas para la Vida en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Que a lo largo de esta semana Dios llene tu vida de su bienaventuranza y que tú mismo seas para los demás un canal de la bienaventuranza de Dios. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido, y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de la novela El laberinto del perdón. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.